Ya estamos de regreso en Ángulos y como les decíamos antes de la pausa, vamos a revisar por segunda ocasión la Ley General de Aguas que está planteando el Gobierno de la República, pero sobre todo porque ha surgido una oposición ciudadana que, así como de repente hay quejas de que siempre llegan los opositores a decir que no, pero no llegan a decir cómo, pues en este caso no pueden decir eso porque ya hubo un planteamiento muy específico, incluso por escrito que se ha presentado en diversos organismos que se dedican a la gestión del agua a nivel nacional y en los congresos. En el caso de Jalisco, eso sucedió el fin de semana pasado y de eso vamos a platicar esta noche aquí en Ángulos, y nos da mucho gusto dar la bienvenida a Irene Bonilla, integrante del IMDEC. Bienvenida, Irene. Gracias. Está con nosotros de regreso y también nos da mucho gusto darle la bienvenida aquí a Ángulos, la doctora Raquel Gutiérrez Nájera del Instituto de Derecho Ambiental IDEA. Bienvenida. Gracias, buenas tardes, noches. Bienvenida. Y está con nosotros también Mariano Beret, abogado ambiental y miembro de Ciudad para Todos. Bienvenido. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Bueno, pues preguntarles primero, este fin de semana hubo movilizaciones a nivel nacional coordinadas por parte de organismos ciudadanos, justamente que tenían una contrapropuesta a la ley que propone el presidente. Así es, este domingo que se celebró el Día Mundial del Agua, se tuvieron acciones a nivel nacional en Monterrey, en Hermosillo, en Guadalajara, en Colima, en Puebla, en el Distrito Federal, entre otras, donde se proponía tomar simbólicamente las oficinas de la Conagua para demostrar el rechazo total a esta propuesta de Ley General de Aguas. Y bueno, estas acciones en Guadalajara empezaron afuera de la Plaza Universidad, en donde salió una caravana del agua, que fue como se decidió llamarla, caminando por Juárez hasta llegar a las oficinas de la Conagua, y ahí se tuvo el Festival del Agua y la Resistencia, donde participaron integrantes del Comité Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo, y se estuvo dando información, socializando las maneras en las que afectaría esta ley. Y bueno, además se tuvo arte, se tuvo música y al final se clausuró la Conagua. Y casi al mismo tiempo que eso sucedía, hubo unos grupos que acudieron al Congreso del Estado para presentar esta iniciativa ciudadana, digamos, que es la alterna a la que planteaba el presidente. Sí, fíjate, Ricardo, esta iniciativa ha sido un proceso de 2 años, un poco más de 2 años, me atrevería a decir yo, que se viene trabajando con investigadores, organizaciones sociales, organismos operadores, con consejos de cuenca, con comunidades indígenas que reivindicaban el derecho de agua de sus territorios. En fin, yo creo que ha sido un proceso que viene de abajo hacia arriba y donde estuvimos varios investigadores de diferentes universidades, me atrevería a decir yo principalmente de la Universidad de Guadalajara, de la UNAM, de la UAM, de la Universidad de Veracruz con Luisa Paré y Oscar, de San Luis Potosí, la Universidad de Tabasco, todo un grupo de investigación que trabaja cambio climático y ecosistemas costeros. En fin, yo creo que esta iniciativa congregó aparte un núcleo fuerte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la propia UNAM con Carmona, Rodrigo Gutiérrez y tu servidora, que estuvimos trabajando muy de cerca en todo lo que era el de codificar los insumos resultantes de los talleres para traducirlos en el proyecto ciudadano de ley, de una ley general de aguas, porque ciertamente nosotros partimos, bueno, no basta con oponernos a la visión que tienen de un modelo de ley de aguas nacionales, que principalmente sigue reivindicando el modelo anterior y lo único que hace es quizás acentuar algunos aspectos sobre el derecho humano al agua, pero de manera muy limitada. Entonces dijimos, bueno, hay que trabajar la ley que el país necesita. Y en ese sentido fue que empezamos con estos diagnósticos desde abajo para traducirlo en un documento que sirviera para el manejo con sustentabilidad del agua. ¿Cuáles me atrevería yo a decir que son los principales ejes de esta propuesta que se trabajó? Bueno, uno que define muy bien los principios que van a orientar toda la aplicación, el manejo, aprovechamiento, actos de autoridad, etcétera, del agua en México,
Dos, establece una nueva manera organizativa, institucional del agua, donde se incluye la ciudadanía desde las microcuencas hasta el Consejo de Cuencas. Y otro aspecto, que el instrumento de las concesiones como organismo, como instrumento rector, a diferencia de la propuesta de Conagua, no es un metatítulo que lleva asociado ya el uso de zona federal, los pétreos, todos los actos asociados al aprovechamiento del agua, sino que la concesión es un documento revisable cada año por los consejos de cuenca, y eso tomando en cuenta pues todo el problema de sobreconcesionamiento que hay en nuestro país de las aguas que tenemos. Entonces, la concesión como documento rector del agua también está sujeta a toda una planeación hídrica, que es otro elemento sustancial que la actual ley no propone. No propone nada en los instrumentos de política hídrica nacional. Y aquí nosotros proponíamos el programa rector, la agenda nacional y la estrategia para la sustentabilidad y reducción de contaminantes. O sea, es toda otra planeación de cómo manejar el recurso del agua. Y uno de los aportes, me parece, tomando en cuenta las experiencias en nuestro país socioculturales de disenso del agua, como el caso del acueducto, Temacapulín, Las Cruces, La Parota, etcétera, aportábamos nuevos instrumentos que tenían la autoridad que tomar en cuenta al momento de emitir los actos de autoridad, que es el dictamen sociohídrico ambiental y el dictamen costo-beneficio, que implicaba que la autoridad tendría que sopesar el valor de una obra en el tiempo útil y los impactos sociales y externalidades aparejadas a ellas versus la utilidad. Y obviamente que con esto pues se tomaba mucho en cuenta todos los casos en que las obras desplazan comunidades, en que expropian terrenos de pueblos indígenas, etcétera, y los blindaba con mecanismos que van asociados a derechos adquiridos por los pueblos indígenas y por los ejidos, como son la consulta previa, informada, y la decisión de ellas sobre las tierras y aguas que están en sus territorios. O sea, era toda otra visión diferente, porque a esto le agregábamos la Contraloría Social, que a mí me parece que es un instrumento muy bueno que ahora, en el marco de toda esta ley anticorrupción que ahorita están proponiendo, pues valdría la pena volverla a resignificar, porque esta Contraloría Social del Agua también partía desde las microcuencas, desde las comunidades rurales, a los municipios, a las cuencas, subcuencas y todo a nivel nacional. O sea, es otra, efectivamente, esta propuesta ciudadana sí es una propuesta estructural al manejo actual del agua en nuestro país. Que contrasta muchísimo con lo que propone el Gobierno de la República, que un poco como en la reforma energética, lo que establece es que si allá hay agua, ellos deciden qué hacer con ella, aunque usted sea parte de una comunidad o la use para regar sus matitas, por ejemplo, o sus cultivos. Y en lo que se refiere a la participación ciudadana, sí la establece, pero únicamente pues como testigos de palo, sin derecho a voz y por supuesto sin derecho a voto. Vamos a la pausa. Después de la pausa platicamos acerca de estos aspectos y de en qué va en lo legislativo esto, porque hay que decir que pues una palomita que por lo menos anotaron los legisladores es que le dieron entrada a esta ley. Habrá que ver si la incorporan a la iniciativa que finalmente aprueben. Ya regresamos. Estamos de regreso en Ángulos, platicando acerca de la ley de aguas que propone el presidente de la República y que ya había sido, por cierto, aprobada prácticamente con una prisa inaudita por parte de los legisladores, particularmente por el Senado de la República, a final de cuentas justamente por quejas de gente que se dedica a la academia, pero también de gente que se vería afectada por esa ley, es que se frenó y se decidió pues como una especie de graciosa concesión a abrir a la discusión este asunto, pero con cierta perversidad, ¿no, Nano? Porque platicábamos antes de entrar al aire que en esta ley ya se incorporaron algunas cosas que venían en la iniciativa ciudadana un poco para decir, pues miren, sí viene lo suyo.
Claro, sí. La sorpresa es, pues, mayúscula para algunos o no tanto para quienes a lo mejor conocían de las otras, pero resulta que ahora tenemos 4 iniciativas, ¿no? La iniciativa Con Agua, la iniciativa original ciudadana, la iniciativa ciudadana retocada o preconsensuada, ¿verdad? Que parece que ahora es la que se ha recibido, y otra por ahí de otro partido político que había anterior. Entonces, bueno, entre esas 4 y la que tenemos vigente, pues sí tenemos los especialistas o los que analizamos estos temas suficiente materia, ¿verdad? Para entrar al asunto. Definitiva, y lo mencionaba la doctora Gutiérrez, es un asunto de calidad democrática lo que está suscitando toda esta problemática y toda esta reacción social, ¿no? Y por suerte o por desgracia, pues es no solamente por déficit democrático, sino porque hay un trabajo, como se ha mencionado, desde antes. Recordemos que hace 3 años que se hizo la reforma constitucional, y en 1 año se debería haber tenido la Ley General de Aguas, es decir, para febrero de 2013. Llevábamos 2 años de retraso, no había por qué meterlo con semejante prisa, y obviamente pues ahora sí están en la mira todos los puntos y todas las comas, y ojalá que así sea, ¿verdad? Pero sí me da la impresión de que mañosamente también esa iniciativa ciudadana que muchos hemos tenido por la verdadera, no lo fue o no lo es. Y es en muchas cuestiones muy similar a la que se está de manera social combatiendo, la llamada Korenfeld o la iniciativa Con Agua, ¿verdad? Es muy similar a la ciudadana. Entonces, o entraron algunas cosas que sí, seguramente lo hicieron, o hubo algunos consensos también para ese espíritu tan democrático, tan de abajo hacia arriba, ¿no? Social, del derecho humano, pero sí como bien colectivo, el agua, del valor cultural, del valor ecológico, etcétera. De alguna manera se han visto en esta iniciativa con la que nos dieron el madruguete en comisiones, solapado por este valor económico que parece que es preponderante en lo que podría aprobarse en el Pleno, que yo no he visto todavía que haya ninguna intención de desecharlo, ¿no? Entonces por ahí sí me preocupa, porque bueno, pues una cosa es hacerlo respecto de cuestiones no esenciales para la vida, y otra cosa es jugar con el agua y con el territorio y la identidad de los pueblos. Y sobre ese asunto de la privatización, Irene, para que la gente de repente entienda, porque de repente cuando vivimos en la ciudad, pues como la recibimos en la casa y todo bien cómodo y nos llega el recibo cada año, de repente no valoramos todo lo que hay detrás, por una parte en términos de obra para llevarla hasta la casa de uno, y por otra parte los otros usos que son de vital importancia para ciertas comunidades. Y, por ejemplo, esto que decía la doctora Raquel de la necesidad de que se estén revisando las concesiones de manera permanente, y no como ahora que son, pues creo que la mínima es por 10 años, ¿no? Sí, así es. Y bueno, eso es algo de lo que nos preocupa bastante con esta iniciativa, que además de que se le abren las puertas a la iniciativa privada para que se gestione, para que se tengan las concesiones, bueno, pues las comunidades campesinas e indígenas son las más afectadas, ya que serían las empresas privadas quienes, pues, en cierto modo como que decidieran las tarifas y decidieran si se les puede otorgar el derecho humano a abastecerlas por estar o no en un asentamiento humano, ¿no? Un asentamiento humano tiene que estar regulado. Entonces, hay muchas comunidades que están dispersas o desafortunadamente ubicadas en lugares irregulares. Entonces, ahí no se les podría aplicar este derecho humano de 50 litros diarios, y bueno, eso es muy preocupante en un país como México, ¿no? Donde sabemos que la mitad de la población o más vive en el medio rural. Entonces es una de las preocupaciones más grandes que tenemos. Por eso decía que de repente en la ciudad no se aprecia del todo este asunto, porque, a ver, lo máximo que pasa con uno es que te dejas de bañar 1 o 2 días, o no lavas el coche, porque incluso el agua que nos tomamos, a ver, esa la compramos. Claro. Pero en este caso es el agua que se toma, el agua que se utiliza para producir los alimentos, que ahí sí repercute en uno, ¿no? Exactamente.
A ver, doctora, también me llamaba la atención ese asunto de la necesidad de que hubiera ese reconocimiento y que además hubiera una especie de plazo fijo para este tipo de concesiones. Por ejemplo, hoy, a lo mejor no lo hemos leído del todo, pero no hemos escuchado cuánto tiempo nos va a servir la presa El Zapotillo. Sí. ¿Para cuánto es esa obra que nos está resultando tan cara? Fíjate que yo revisaba si aplico el proyecto de ley Conagua a estas preguntas que tú dices. La ley Conagua nos dice ahorita, por ejemplo, la temporalidad de las concesiones que se dan es de 5 a 30 años y va a depender de las prioridades de desarrollo. Bueno, ¿y quién define las prioridades de desarrollo? ¿Y cuándo vamos a considerar que es una obra estratégica y de seguridad nacional? ¿Y cuándo vamos a considerar que es una obra de emergencia nacional? Porque son los conceptos con los que juega la ley. Entonces eso lo deja tan suelto que a mí el director del organismo de Cuenca, Lerma Santiago Pacífico, me puede decir, no, pues la presa del Zapotillo es una obra de prioridad del desarrollo nacional y estratégica para la seguridad hídrica del país. ¿Y por qué? Porque así lo dice la ley, porque la ley nunca te lo define. Entonces, él la puede definir así e imponerla ¿con qué? Con el uso de la fuerza pública que ya establece la ley. Y entonces lo que va a hacer esta ley es criminalizar el disenso. Cuando, oye, yo como afectado de una obra, pues tengo derecho a impugnarla y tengo derecho a inconformarme en las vías jurídicas y decir por qué no estoy de acuerdo si el acto de autoridad está violando mis garantías individuales y mis derechos humanos fundamentales y procesales. Y con esto pareciera que no, que la impongo y después averiguamos. Y mientras después vienen los criterios de los jueces, ¿verdad? Pues ya es una obra terminada, ya es un hecho consumado, pues ya no procede el amparo. Lástima, Chato. Después de 10 años, ¿no? No, pues yo creo que esto es perverso. Y por eso es que nosotros, estos conceptos, primero decíamos que si seguridad nacional no habría que incorporarlo. Y si lo incorporamos, debería de ser un concepto construido a partir de la seguridad ambiental y humana, no con los antecedentes policíacos criminológicos que viene aparejado el término de seguridad nacional y desde la teoría del control social, desde la criminología, ¿no? Como una parte que tiene el Estado para controlar e imponer modelos de desarrollo, ¿no? Nosotros decíamos, si nosotros incluimos, debe ser una seguridad ambiental y humana. ¿Por qué? Porque finalmente esta ley lo que viene a reivindicar es el buen manejo del agua, el buen gobierno del agua y con perspectiva de derechos humanos, que es el mandato constitucional que se dio y que es lo que vendría a regular esta ley. Y que es luego lo que se quiere ignorar desde el gobierno de la República para imponer el desarrollismo, favorecer por una parte empresas y pues volver, digamos, generalizado el desarrollo como lo entendemos otra vez los citadinos, que no es lo mismo que como se entiende desde las comunidades indígenas y desde las comunidades campesinas. Vamos a la pausa. Después de la pausa seguimos platicando acerca de este asunto. ¿En qué va a parar? ¿Qué tendríamos que estar al pendiente en términos de ciudadanía con respecto a lo que está pasando en el legislativo? Lo platicamos después de esos mensajes. No se vaya, regresamos. Ya estamos de regreso en Ángulos, platicando acerca de esta ley general de aguas que está promoviendo el gobierno de la República y decíamos también ya con la alternativa de una contrapropuesta ciudadana, académica, perfectamente estudiada y pues consensada, digamos, con quienes habrían afectados por esta ley. Y dejamos abierta la pregunta antes de la pausa, Nano. ¿Qué sigue en términos legislativos? ¿Ya está discutiéndose en comisiones, de ahí pasaría el pleno y se aprueba? ¿O cómo sería el asunto? Una vez que incorporan esta iniciativa ciudadana, ¿abrirán foros para discutir? ¿Qué seguirá? Pues yo puedo decir lo que me gustaría que siguiera, ¿verdad? ¿Qué seguirá? Va a depender mucho de cómo continúe la reacción y cómo fluya la información, ¿verdad? Porque no es lo mismo
la gente informada y bien informada y a tiempo, ¿verdad? Con información veraz y oportuna, etcétera, que no. Lo que tenemos ahora es, desde mi punto de vista, una vorágine de información que algunas tampoco son tan claras ni tan ciertas y se prestan también a la manipulación por parte de los partidos políticos nuevamente, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, y lo proponíamos en el programa hace 2 semanas, es desechar esta. Para mí está viciada, no la salvamos el chamuco que trae ni con un exorcismo ultra profesional. Echarla para atrás y generar un debate desde la gente, no solamente de los académicos, de los especialistas, etcétera, sino hacer llegar a la gente entender cuál es el régimen jurídico del agua, por qué conviene generar unas instituciones y no otras, un régimen legal, por qué los trabajos pueden no ser buenos, en fin, generar este espacio para el diálogo abierto, con perspectiva social y en términos de gestión integral y de gobernanza ambiental, pero no una gobernanza tecnocratizada, de expertos, etcétera, sino que baje a la gente, aprovechando esta fuerte reacción que ha habido ante el intento de Albazo. Irene, en términos de la lucha social desde los organismos civiles aquí en la ciudad, ¿qué es? Bueno, primero seguir visibilizando y socializando la manera en la que en México se siguen imitando estas políticas neoliberales que en otros lugares del mundo se ha visto cómo fracasan. Entonces eso es un trabajo de base que es urgente seguir haciendo y bueno, para eso está en parte la campaña nacional que se lanzó a finales del año pasado, Con Agua Negocia con el Agua, que trata de eso, de visibilizar y de compartir la información, unir las luchas para ver que tanto en el norte como en el centro como en el sur está pasando lo mismo y bueno, seguir compartiendo las herramientas de defensa para, como dice Mariano, ¿no?, construir una propuesta que verdaderamente incluya las voces tan diversas que hay en nuestro país. Porque decíamos, pues prácticamente la gente en estas comunidades está a 2 frentes, ¿no? Al frente empresarial, al frente del gobierno, que luego parecen en algún momento unirse. En términos para impulsar esta ley, ¿qué sigue, doctora? Pues a mí me parece que lo que sigue es seguir profundizando el debate. Yo coincido que quizás el único punto positivo que le veo a la ley de Conagua es que nos movilizó a todos y que visibilizó un tema de importancia que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con el derecho al desarrollo, a un medio ambiente sano, etcétera. Me parece como en varios talleres decían algunos compañeros indígenas, mire usted, compañera, yo puedo vivir sin petróleo, pero sin agua nunca. Y es cierto, finalmente el petróleo, toda la riqueza y abundancia que se viene administrando desde López Portillo y todos los gobiernos neoliberales, pues no la vemos que llegue. Y al contrario, los datos duros nos dicen que cada vez en nuestro país hay más pobres y hay menos ricos que concentran la mayor parte de la riqueza y más pobres que no tienen nada. Tanta desigualdad que se traduce también en las faltas de condiciones de vida digna, de salubridad, de agua potable, de saneamiento, etcétera. No puede ser en nuestro país, son aspectos que lastiman mucho y por eso es que el tema del agua, el tema de la Ley General de Aguas moviliza nuestras ciudades. Yo creo que lo que nos toca ahora como académicos, como sociedad, pues es abrir las puertas, seguir debatiendo este tema, seguir armando estos consensos para tener la ley que nuestro país requiere, porque al final del agua, el agua es un recurso intergeneracional y los modelos que hasta ahora hemos impulsado a través de la regulación han demostrado su fracaso. Tan es así que seguimos teniendo contaminación, sobreexplotación y sobreconcesionamiento. Y bueno, pues sigue un tiempo de disfrutar mucho el agua, nos vamos a la playita, nos vamos a Chimulco, nos vamos al tobogán, etcétera. ¿Ahí no nos podrán aplicar el albazo?
pues por eso hay que estar atentos y no bajar la guardia. Muy bien, aunque estemos de vacaciones, muy atentos Sí, entonces a lo que así pasa es. con esto. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y ahí están algunos nuevos elementos para que ustedes estén muy al pendiente de lo que van a decir los legisladores, y yo le agregaría solamente un elemento más: ubiquen quiénes son los senadores y los diputados federales por Jalisco para que les exijamos que voten a beneficio de los jaliscienses y con el sentido del voto que nosotros les dictemos, no el que les dicten sus partidos políticos y mucho menos las empresas. Hasta la próxima, pásenla muy bien, quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara, el 31.2 en Los Ángeles.